Alabamos el nombre del Señor porque permite que la iglesia sea un lugar donde podemos compartir el amor que proviene de Dios. Cuando usted y yo entendemos eso, venimos a la iglesia con gozo, con alegría. Venimos con entusiasmo a aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es por eso que hoy es un día feliz. Hoy es un sábado feliz. Así que feliz sábado para cada uno de ustedes. Alabamos el nombre de Dios porque nos da la oportunidad de aprender de su palabra. Hoy vamos a estudiar un tema en la misma línea y en el mismo marco de la unidad de nuestra iglesia. Vamos a utilizar algunos ejemplos importantes a través de la Santa Escritura y gracias a ello vamos a poder sacar conclusiones de vida y para vida. Conclusiones que nos van a ayudar a que nuestra iglesia esté unida o se mantenga unida, porque esta iglesia está unida. ¿Cuántos dicen amén? Nos une un mismo sentir, un mismo propósito. Nos une Cristo Jesús. Si usted sabe eso, entonces usted se mantiene unido. La unidad depende precisamente de Cristo Jesús. Por eso, el tema de esta mañana lleva por título El templo ocupado. Secretos de la unidad en la iglesia. Miren, Satanás sabe que una iglesia unida, como dicen por allí, jamás será vencida. Y es por eso, ¿verdad?, que ataca a la iglesia desde dentro. Hoy nos sentimos muy contentos porque ustedes están acá, porque ustedes tuvieron a bien venir, el Espíritu Santo los motivó, pero también nos sentimos contentos de todos aquellos que nos pueden visualizar a través de las redes sociales. Le mandamos un saludo también por allí a Marcos, que probablemente está viendo, así que bendiciones para ustedes también. Esta también es su iglesia y de parte de Dios ustedes también serán bendecidos en esta mañana. Así que un saludo también a aquellos que se puedan estar conectando a través de esta transmisión en vivo. Muy bien. Cuando hablamos del templo, hablamos de nosotros mismos. Usted y yo formamos parte de un templo en este sentido, ¿verdad? Físico, pero usted es el templo del Espíritu Santo. Usted sabe esto, ¿verdad? Partiendo de esto, entonces vamos a ver cómo hay ciertas cosas, como por ejemplo el egoísmo o el yo, que hacen que ese templo en cierto punto esté ocupado, esté lleno. Y veremos entonces a través de los diferentes ejemplos cómo nosotros podemos subyugar el yo, alejarnos del egoísmo y así entonces contribuir a la unidad de la iglesia. Para esto quiero invitarles allí donde están a que puedan inclinar el rostro para orar. Oremos. Querido y poderoso Dios, vamos a comenzar a estudiar tu palabra y a presentarla delante de estos mis hermanos. Te pido por ellos, Señor, para que tu infinito amor pueda llenarlos en esta hora y que tu poder pueda guiarnos, Señor, a través de tu palabra. Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver si esto funciona. Ok, choque por la razón. ¿Cómo así que choque por la razón? Ponte que tú vas en una carretera, estás manejando, estás conduciendo y tú sabes que tienes la prioridad. Hoy en día estoy muy afilado con esto porque estoy estudiando bastante para el carnet de circulación. Así que cuidado. Usted lleva la prioridad, pero resulta que vas a llegar a una intersección y viene otro auto, ¿verdad? Allí en la intersección. Pero como tú sabes que tienes la prioridad, no te detienes. ¿Por qué? ¿Por qué no te detienes? Porque tú tienes la prioridad. Por no detenerte, el otro, por X o Y circunstancia, no te vio y entonces ocurre un accidente. Hay un choque. ¿Por qué fue el choque? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué se chocó? ¿Por qué hubo allí el accidente? El que tenía la prioridad se confió, ¿no? Ah, porque el que tenía la prioridad se confió, ¿verdad? Porque él tenía la razón, ¿sí o no? El que tenía la razón avanzó. Muchas veces, aún teniendo la razón, tenemos que detenernos un poco. A pesar de tener la razón, es necesario a veces que usted tenga que detenerse. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionar un accidente, puede ocasionar un choque. Muchas veces, por orgullo propio, por tener autosuficiencia o por lamentablemente practicar lo que es el egoísmo, entonces avanzamos sin mirar, avanzamos porque tenemos la razón, avanzamos porque somos prioridad y entonces viene el problema, viene el desastre. Miren, hablando acerca de esto, Elena de White, ¿verdad? En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro dice,
No hay nada tan ofensivo, y escuchen cómo ella lo presenta. No hay nada tan ofensivo ante Dios, ni tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la autosuficiencia. ¿Cómo qué? Como el orgullo y la autosuficiencia. Miren esto es algo muy importante. Es más, dígale al que tiene a su lado, no seas orgulloso, dígaselo, pero con amor. Hay unos que se aprovechan, no seas orgulloso. No, con amor, con amor. Vamos a tratar a nuestro hermano con amor. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que ser orgullosos? Porque esto ofende a nuestro Dios. Y alguien que ama no ofende. El que ama trata, ¿verdad?, de expresar amor a través de acciones y aún también a través de las palabras. De todos los pecados, dice Elena White, es el que menos esperanza tiene y el más incurable. Tremendo. ¿De cuántos pecados? De todos, ¿verdad? Sabemos que todos los pecados, pecado es pecado, pero hay unos que tienen, ¿verdad?, un alcance más grande que el otro, mayor que el otro. Fíjense que ella lo presenta, el orgullo y la autosuficiencia es el que menos esperanza tiene. ¿Por qué? Porque alguien que es orgulloso y autosuficiente tiene menos esperanza. ¿Alguien podría decir algo? ¿Por qué? Porque no reconoce que necesita la ayuda de Dios. Por aquí decía, no necesita nada. Y si uno no necesita, pues no se va a mover a un cambio, porque tú lo tienes todo. Hay personas que llegan a ese punto conversando con los hermanos que vienen en la clase, ¿verdad?, de los que están allí recién aprendiendo. Hablábamos acerca de esto. Hay personas, ¿verdad, Edwin?, que se creen tan buenos que no necesitan a Dios o que no necesitan de ir a la iglesia. No, mire, yo no me meto con nadie, yo voy a la casa y al trabajo y todo. Yo no necesito de Dios porque yo soy bueno. Déjenme decirles que lo que nosotros consideramos bueno ante los ojos de Dios es considerado como un trapo de inmundicia. ¿Se sabían ese versículo? ¿Y saben qué es el trapo de inmundicia? Bueno, el trapo de inmundicia era lo que las mujeres en los tiempos de Jesús utilizaban para colocarse en sus partes íntimas cuando venía lo que conocen por ahí, tantos nombres que le ponen, ¿no? Cuando venía Andrés, cuando tenían el periodo, ¿sí? Ese trapo era el que ellas se colocaban allí y no se lo quitaban hasta que pasaba el proceso, ¿no?, el periodo. Y ese trapo era considerado un trapo de inmundicia. Nadie se sentaba donde ya se había sentado una mujer que estaba en sus días. Esto era prohibido incluso. Era considerada, tenías que pasar un proceso de purificación y todo lo demás. Por lo tanto, lo que para nosotros parece bueno sin Dios, ante los ojos del Rey de Reyes, es como un trapo de inmundicia. No sirve. Necesitamos que nuestras acciones sean dirigidas por Dios. Doblegar nuestro yo, doblegar nuestra autosuficiencia, dejar a un lado nuestro orgullo y permitir que Jesús sea lo primero. Por eso vamos a ver algunos ejemplos importantes. Vamos a empezar ubicándonos en nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 19. Téngalo allí que usted también me va a ayudar, me va a contribuir con esto. Así que estemos allí todos atentos a el libro de Mateo, capítulo 19. Aquí encontramos la historia que muchos conocemos, a saber, lo que es el joven rico. Vamos a leerlo. ¿Alguien puede leer los primeros dos versículos con fuerza allí, el 16 y el 17? Entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Muy bien, aquí entonces tenemos la introducción a este encuentro entre Jesús y lo que conocemos como el joven rico. Este muchacho realmente amaba a Dios, o en cierto punto intentaba demostrarlo a través de los mandamientos. Lo vamos a ver dentro de poco. Y en su inquietud o en su deseo de conocer un poco más y alcanzar la salvación, entonces se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué he de hacer? ¿Para qué? Para heredar el reino de los cielos, para ser salvo. Quizás su pregunta partía, o era ya una pregunta retórica, porque él consideraba que ya él lo había logrado todo.
O sea, es como que yo me acerque a Jesús y le diga, ajá, dime, ¿qué más tengo que hacer para ir al cielo? ¿Se dan cuenta de la connotación? Un poco distinta, ¿no? Porque este muchacho, ¿verdad?, se acerca a Jesús con la intención, ¿verdad?, de demostrar o quizás de sustentar su propio yo, su propio orgullo, su propia autosuficiencia. ¿Y cuál es la demostración de que esto era lo que estaba en su corazón? Bueno, lo que sucede después. Miren lo que dice el versículo 18, ¿verdad? Una vez que Jesús le dice, bueno, tienes que guardar los mandamientos. Y él le dice, pero ¿cuáles? Como que ya yo me los sé todos, los guardo todos. Y Jesús le contestó, bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente haciéndole un recuento y haciéndole que recordara los 10 mandamientos. Básicamente llevándolo a la ley moral. El joven le dice, pero es que yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Noten entonces la actitud de aquel muchacho. No, pero es que yo eso ya yo lo he hecho. Yo no mato, yo no adultero, yo no fornico, yo no hago nada de eso. Yo ya todo lo sé, me lo conozco, desde muy pequeñito lo hago. ¿Qué más me falta? Noten que su corazón continúa, ¿verdad?, y demostrando lo que en él hay, cierto orgullo. Cuando él pregunta esto, entonces dice el versículo 21. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien puede leer el verso 21? ¿Qué dice? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Qué interesante. Jesús conoce nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Crees que Jesús te conoce? Gloria a Dios por eso. Asimismo, también conocía el corazón de este joven. Y al conocerle, al saber cuáles eran sus intenciones, entonces Jesús como quien dice, da en el punto focal de la vida de este joven. Y lamentablemente nos damos cuenta que eran sus riquezas. Jesús le dice, bueno, una cosa te falta y es que hagas ¿qué? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y una vez que hagas eso, ¿qué dice Jesús? Ven y sígueme. Cuando nosotros intentamos buscar al Señor, Él nos da la clave. Él nos muestra de una u otra forma cómo podemos estar más cerquita de Él, cómo podemos ser sus discípulos, cómo podemos llegar a formar parte de su círculo. Él desea que usted también sea su discípulo. Dile que está a tu lado, tenemos que ser discípulos. Dígale así. Muy bien, ¿qué pasó entonces en el versículo 22? El verso 22 dice, al oír el joven esta palabra, se alegró y fue a vender todo lo que tenía. ¿Así dice la Biblia? ¿Dice así la Biblia? No. La Biblia dice que aquel muchacho, aquel joven, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Wow. Tuvo la oportunidad de ser un discípulo de Jesús. Yo no sé si tú te lo has imaginado, lo has pensado, pero ¿qué tal si este joven hubiera hecho lo que Jesús le pidió? ¿Qué tal si él con un corazón convertido y arrepentido va y vende todo y luego sigue a Jesús? ¿Crees que Jesús hubiese hecho maravillas con este joven? Sí. Probablemente este iba a ser uno de los grandes precursores de la palabra de Dios. Quizás su misma riqueza la hubiese utilizado ya como forma y medio para predicar de Jesús. Pero no quiso. Dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús aprovecha y dice, bueno, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuando nosotros tenemos, o cuando nuestro corazón, cuando nuestro templo está lleno de nuestras propias riquezas, entonces no podemos recibir las riquezas del cielo, porque ya está lleno, porque ya está ocupado. Si quieres recibir las verdaderas riquezas, que son las riquezas celestiales, entonces tienes que vaciarte de todas tus riquezas. Tienes que vaciarte de todo lo que tú crees que debe llenarte. Miren, este joven mostró el síntoma, ¿no? El síntoma es que se fue triste. Y como dice allí la pantalla, cuando el yo reina,
la voluntad de Dios se siente como una carga, como una pérdida de tiempo, de energía, de fuerza. Cuando tú te gobiernas a ti mismo y tu yo se sobrepone por cualquier cosa, entonces ir a la iglesia es un fastidio. Entonces guardar los mandamientos es una carga. No, eso es imposible. Guardar los 10 mandamientos, no, muy difícil. Cuando tu yo se sobrepone, todo es difícil. Mi mamá siempre me decía, cuando es lejos nadie quiere ir. O cuando no quieres ir, todo es lejos. ¿Es así? Cuando no queremos un lugar o cuando no dejamos que Dios controle nuestro egoísmo, nuestro yo, o nos saque el egoísmo y controle nuestro orgullo, entonces todo nos parece una pérdida. Miren, la unidad, como dice aquí la pantalla, la unidad muere donde el egoísmo comienza. Ya va. ¿Qué dije? La unidad muere cuando el egoísmo comienza. Repítanlo conmigo. La unidad muere cuando el egoísmo. ¿Por qué? ¿Por qué la unidad muere cuando comienza el egoísmo? ¿Por qué? Rebeca, ¿qué dices tú? Hay separación. Yo defiendo mi posición a morir. Eli, ¿qué dijiste? Todo se centra en mí. ¿Por qué? ¿Por qué la unidad se acaba cuando el egoísmo? ¿Aquí? Muy bien, también puede ser, ¿verdad? Me importa lo que la otra persona dice o me dice. Cualquier ofensa, cualquier cosita, yo me altero porque estoy pendiente de mí mismo. Porque me afecta a mí mismo. Y noten esto, me afecta a mí. Me hace sentir mal a mí. Me incomoda a mí. Cuando el egoísmo nace, entonces la unidad de nuestra iglesia muere. Cuando lamentablemente nos dejamos dominar por el egoísmo, cuando el orgullo, así como la de este joven rico, se interpone, lamentablemente la unidad se acaba. ¿Quién va a querer andar con alguien así? Pregunto, ¿usted le gustaría andar con alguien así? Ahora véase usted mismo, ¿será que usted es así? ¿Le gustaría a usted andar con usted mismo? Primer ejemplo entonces, la resistencia del yo. No se te olvide, cuando el yo se sobrepone, se resiste a recibir lo que realmente es valioso, lo que realmente es importante. Cuando el yo está allí batallando, pierde bendiciones, pierdes incluso la cercanía de Jesús, dejas de ser un discípulo. ¿Por qué? Porque estás sentado en tus propias riquezas, estás sentado en tu propio imperio, estás sentado en lo que a ti te gusta. Es necesario abandonar nuestros deseos y dejar que los deseos de Dios sean una realidad en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si entendemos esto, entonces podemos seguir avanzando. Ahora, la Biblia también presenta el ejemplo de alguien que logró doblegar el yo. Bueno, hay varios ejemplos, pero vamos a utilizar el de Juan el Bautista. Les invito allí en sus Biblias, esta vez a Juan capítulo 3. No olviden allí nuestro primer ejemplo. El joven rico, ¿verdad? La resistencia del yo. Ahora, en Juan capítulo 3, vamos a ver lo que tiene que ver con el yo doblegado. Juan capítulo 3. Voy a pedirle a alguien que desde el versículo 25, allí de Juan capítulo 3, me pueda leer el verso 25 y el 26. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. Ah, mira esto. Muchas gracias, Eliezer. Para que entremos un poco en contexto, ¿quién era Juan el Bautista? Juan, de hecho, significa alguien que prepara el camino, o el que prepara el camino. Y la misión de Juan el Bautista, ¿cuál era? ¿Alguien sabe cuál era la misión de Juan el Bautista? Pues preparar el camino para el Mesías próximo, para el Mesías prometido. Juan había llegado a un punto de bastante fama. Juan era uno de los mejores predicadores de sus días. Tenía discípulos, tenía, podríamos decir, que una posición elevada ante la sociedad.
La gente veía a Juan el Bautista y, oye, todos vamos a acomodar lo que viene Juan el Bautista, el predicador, el que bautiza allá en el Jordán. Otros, ¿verdad?, se sentían movidos por el mismo poder de Dios y vamos a aceptar la verdad a través de Juan el Bautista y iban y se bautizaban en el Jordán. Este hombre había alcanzado el ideal que Dios tenía para su vida, estaba cumpliendo con la misión que Dios le había entregado. Cuando de repente ya llega Jesús, aparece Jesús en la escena y los mismos discípulos de Juan le dicen lo que acabamos de leer. Bueno, Juan, pero mira, hay gente que se está yendo con el otro. Se están yendo con este Jesús, el de Nazaret. Y se van tras él. ¿Qué podemos percibir en lo que estaban diciendo los discípulos de Juan? ¿Qué pueden ver allí? Egoísmo, ¿qué más? Rivalidad. Estaban como que, ¿y te vas a quedar así? Se te están llevando los discípulos. Tremendo, Eliezer, has dado un muy buen punto. Muchas veces somos líderes de la iglesia y cuando vemos a otro crecer o brillar un poco más que nosotros, entonces a veces nos sentimos amenazados, nos sentimos atacados y comenzamos a pensar de una forma que no agrada a Dios. Tremendo, ¿verdad que sí? Miren, un cargo en la iglesia no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la cercanía a Cristo Jesús. Amén. Es subyugar el yo ante la voluntad de Dios. Amén. Y eso sí que es valioso. No importa el cargo, lo que importa es a Cristo en el corazón. Amén. Una vez un amigo me decía, mira, estábamos en una discusión bastante fuerte, bastante tremenda allí, hablando de ciertas cosas que estaban pasando, y él dijo una frase que hasta el día de hoy me acompaña, y él dice, mira Jesús, hablando de este tema, él me dice, yo prefiero ser un diácono, y no porque tenga los diáconos por menos, pero yo prefiero ser un diácono salvo que un pastor perdido. ¡Wow! Prefiero ser un diácono salvo que un pastor perdido. Tremendo. Y esto es lo que Juan el Bautista pudo haber dicho, pudo haber decidido. Bueno, ya va un momento, si yo soy el predicador, si yo soy Juan el que bautiza, ¿cómo va a venir otro a quitármelo? ¿Pudo haber actuado Juan de esa forma? Pregunto. Sí, por supuesto. Como humano, sí. Él tenía su naturaleza, ya lo vamos a ver en la cita. Él pudo haber actuado de esa forma, pero contrario a esto, y gloria a Dios por esto, dice el versículo 27 que ¿qué respondió aquel hombre? ¿Qué respondió? No puede recibir, o puede el hombre recibir nada a menos que sea dado del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué me enseña a mí la respuesta de Juan? ¿Qué me enseña? Que él es consciente de que todo lo que ha podido tener, de que su fama como predicador, no es de él, sino que Dios se la ha otorgado. Las habilidades que nosotros tenemos, los dones que Dios nos ha dado, no nos pertenecen. Son un regalo de Dios para el crecimiento y expansión de la iglesia. Son un regalo para que podamos estar unidos. Y si mi hermano crece más, me alegro, porque crece Cristo. Si mi hermano es mejor en X o Y circunstancias, gloria a Dios, porque Cristo es exaltado. No por rivalidad, no por contienda, sino porque nos une la verdad de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Es posible que suene duro, hermanos, pero es necesario. La unidad de nuestra iglesia muere cuando el egoísmo nace, cuando el egoísmo reina. ¿Qué más dijo este hombre? Y es que yo admiro de verdad a este personaje. El versículo 28. ¿Quién lo puede leer? Allí, con voz campante, con voz fuerte para toda la hermandad. Verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Un punto muy importante. Él mismo le deja saber a sus discípulos, para ver un momento, yo no soy ¿qué? Yo no soy el Cristo, ya yo se los he dicho. O sea que no perdió su horizonte, no perdió su norte. Muchas veces hay líderes de iglesia que se les, o que se creen ciertos cargos, o que se creen, ¿verdad?, que son cierta cosa,
Y cuando se ven como que allí un poco tambaleantes, un poco movidos, entonces cambian el pensamiento para sostener su posición, para sostener el cargo, y no debe ser así. Noten el ejemplo de Juan. Juan dice, pero es que yo estoy claro en que yo no soy el Cristo. Y agrega, versículo 29, el que tiene a la esposa es el esposo, o sea, el que de verdad tiene a su iglesia, el que de verdad la ama, es Cristo, es Jesús, el de Nazaret, no yo. Pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. O sea que Juan no había rivalidad en su corazón hacia Jesús. Había alegría, había gozo, porque su hermano, y dicho sea de paso, Juan y Jesús eran primos. Su primo era nada más y nada menos que el enviado del cielo para dar sanidad al mundo, para salvar lo que se había perdido, para que la esposa estuviese bien, para que la iglesia esté unida. No nos unimos en Juan el Bautista, nos unimos en Cristo Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado, nuestra unidad es Cristo, díselo. Muy bien, terminando aquí con las palabras de Juan, él dice, se goza grandemente de la voz del esposo, por eso mi gozo está completo. Así dice mi versión. ¿Cómo dice la tuya? ¿Dice igual? Por eso dice él, mi gozo está completo. ¿Cómo dice tu versión? ¿Dice igual? Mi gozo está cumplido, dice por acá. ¿Dice lo mismo la tuya? Cuando usted entiende esto, tu gozo es completo. No es algo que es pasajero. No es que yo llego a la iglesia y, ay, hermano, Rebeca me miró mal. No, yo no voy más a esa iglesia. Pues Rebeca me miró muy feo. No. Eso es que yo estoy colocando mi yo por encima de lo que realmente es importante. Y perdón, Rebeca, que te usé. Eso es que yo estoy dejando que mi egoísmo sea lo primero, porque me importa, es lo que me hacen a mí. Cuando yo realmente debo preocuparme, en dado caso, si usted se va a poner celoso de algo, es que hablen mal de Cristo Jesús. Ah, es diferente. Oye, están hablando mal del maestro. Un momento, ¿qué pasa? Es diferente. Pero cuando te ofenden a ti, usted debe tener la suficiente madurez espiritual para saber enfrentarlo. Doblegar el egoísmo, doblegar el yo, dejar a un lado el egoísmo y que su orgullo se vaya para otro lado. Cuando usted entiende esto y actúa como Juan, usted entiende el gozo y la plenitud de amar a Cristo Jesús. Amén. De que el esposo sea una realidad. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Miren, yo cuando leí esto por primera vez en el Deseo de toda la gente, lloré muchísimo. Soy muy llorón, pero cuando leí esto lloré por cómo terminó Juan el Bautista. Un hombre tan fiel al Señor. Un hombre tan digno del ministerio que Dios le dio. Y murió de una manera que yo decía, como hombre me da rabia. Me molesta que haya muerto este hombre así. Pero seguro estoy, ¿verdad?, de que lo que a mis ojos como humano parece una injusticia, ante el cielo es una de las más grandes cosas que pueden existir. Entregar la vida, ¿verdad?, por amor a su propio hermano. Así que, gloria a Dios, cuando veamos a Juan en el cielo, yo le voy a dar un abrazo, no sé usted, pero de verdad que sí. Este hombre fue un ejemplo de cómo se doblega el yo, en el día a día, en la constancia. Miren lo que dice Elena White en El Deseo de toda la gente. Juan, por naturaleza, tenía las faltas y debilidades comunes a la humanidad, pero el toque del amor divino lo había transformado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué lo había transformado? ¿Qué lo transformó? No fue el anciano que lo regañaba todos los días. No fue la diaconisa que vivía persiguiendo a las hermanitas por esto y por aquello y por lo otro. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre pudiese vencer? El toque del amor divino. Es cierto, también estamos llamados a corregir esto, pero con amor. Con el toque del amor divino. De lo contrario, tu razón no tiene sustento. Usted puede hablar lenguas angelicales, usted puede mover una montaña de aquí para allá, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Usted puede tener toda la razón del mundo, ¿sí? Porque las normas de la iglesia lo establecen. Sí, gloria a Dios por eso, porque para algo existen las normas. Pero sin amor es mero egoísmo, es mero orgullo. Te estás agradando a ti mismo y no a Dios. Tremendo, ¿verdad que sí? ¿Y qué más dice el texto? No se atraía la atención hacia sí mismo. Noten esto.
la atención de Juan no estaba en sí mismo, sino, dice el texto, que hacía que elevaba el pensamiento más y más alto hasta que se perdía de vista en la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Tu pensamiento no debe estar en el aquí, en el ahora, en que, bueno, me hicieron esto, me hicieron aquello. No, nuestro pensamiento debe ir más y más alto hasta alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Esta es la clave para poder subyugar y tener una victoria sobre ellos. ¿Cuál fue el secreto de Juan el Bautista? ¿Quién me lee el primer punto? ¿Cuál fue el secreto? Primer punto allí de la diapositiva. ¿Sabe quién es y quién no es? ¿Sabía Juan quién era? Sí. ¿Sabía quién no era? Sí, lo tenía muy claro. Yo preparo el camino para el Cristo. Segundo punto, ¿qué hizo? Encuentra gozo. ¿En dónde? Esto es muy importante, hermanos, porque este mundo nos enseña que si otro sube más que tú o crece más que tú, ese es tu enemigo. No, eso hay que hacer algo para que no suba tanto. ¿Cómo me va a ganar? ¿Cómo va a superar mis habilidades? No. Cuando usted ama a Cristo, usted se alegra cuando otro tiene éxito. Yo alabo el nombre de Dios si usted tiene ese deseo de que todos como hermanos podamos crecer juntos en un mismo sentir. Dígale que está su hermano, vamos a crecer juntos. Dígale, el que tiene a su lado, vamos a crecer juntos. ¿Qué otro punto importante? Juan acepta el anonimato. ¿Cómo así que Juan acepta el anonimato? Bueno, sí, hermano, mire, eso no importa el lugar en la iglesia que usted tenga. Lo que importa es que usted ame a Dios. Lo que importa es que usted pueda unirse a sus hermanos en cualquier circunstancia, por muy pequeñita que sea. Acepte el anonimato, eso no lo va a matar. Esto no le va a hacer daño, esto lo va a ayudar a ser más como Cristo Jesús. Y precisamente la frase que nos demuestra cómo Juan pudo sobrellevar todo esto lo encontramos en Juan 3:30. ¿Qué dice Juan 3:30? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Esta es la clave para vencer el yo. Que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Que Cristo pueda crecer y que nosotros nos apaguemos. Que Cristo pueda ser más grande que tú. Que en tu trono, en tu templo, que tú puedas estar lleno, no de tus deseos, no de lo que tú piensas, no de tus propias opiniones, sino de la opinión de Cristo Jesús. Que Jesús sea lo primero, ¿verdad? Entonces ya llevamos dos ejemplos. Primero, ¿cómo era el primer ejemplo? ¿Alguien se acuerda? En cuanto al yo, resistencia del yo, ¿verdad? Del joven rico. Y ahora vimos cómo podemos subyugar, a través del ejemplo de Juan el Bautista, cómo podemos tener la victoria del yo. Ahora vamos a otro ejemplo muy importante que tiene que ver con el yo derribado. Y para esto vamos a utilizar el ejemplo del hombre que estamos estudiando durante este trimestre, o los consejos de este hombre, a saber, Saulo, en este caso, Pablo, ya como lo estamos estudiando. Así que quiero invitarles a Hechos capítulo 9. Vayan conmigo a Hechos capítulo... Bueno, vamos a ir al 8 primero, para tener un poquito más de contexto. Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Muy bien, para que tengamos un poquito más de contexto y podamos entender esto del yo derribado. Acuérdense del primero, ¿no? ¿Cuál era el primero? En cuanto al joven rico, la resistencia del yo. En cuanto a Juan el Bautista, la victoria sobre el yo. Y ahora estamos en el yo derribado. ¿Cómo así? Bueno, hablando de Saulo. Saulo era un hombre muy interesante. Noten cómo dice el capítulo 8 y el versículo 1. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien puede leer este versículo? Allá nuestro hermano, es para que el que lo lea pueda salir también por la transmisión. ¿Quién lo va a leer? Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Acá lo tenemos. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Cuál muerte estaba consintiendo Saulo? Saulo estaba consintiendo en la muerte de Esteban. Casi nada.
Es verdad, Saulo no le lanzó piedras, pero debido a la autoridad que él representaba, cuando estuvieron a punto de apedrear a Esteban, primero lo miraron a él, como que apedreamos, no apedreamos, ¿qué hacemos? Y yo me lo imagino él con los brazos cruzados diciendo, apedréalo. Saulo no lanzó ninguna piedra, pero aprobó el apedreamiento de Esteban. ¿Te convierte eso en asesino también? Sí. ¿Algún abogado aquí que me pueda decir en qué grado? ¿En qué grado es asesino Saulo? En segundo grado. Lamentablemente este hombre era así. Y noten cómo dice el siguiente versículo. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y el versículo 3 agrega, Saulo por su parte asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. ¡Ay, Señor! Tremendo. ¿Qué hacía Saulo? ¿Qué hacía? Asolaba a la iglesia. Entraba a las casas de los que eran cristianos, según su percepción, y los arrastraba. Usted se imagina a alguien arrastrado con cariño. Vamos a arrastrarlo poquito a poco para que no se lastime. ¿Creen ustedes que Saulo los arrastra? No, hermano. Yo me imagino o tengo en mente una escena bastante fuerte. Saulo arrastraba, entraba con todo que orden ni que nada, entraba y arrastraba a los cristianos y los llevaba a la cárcel. ¿Por qué Saulo hacía eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, creía que estaba haciendo el bien, creía que estaba en lo correcto. Y cuando usted estudia a Saulo, Saulo era tremendo. Miren, él no era un criminal, lo vemos aquí en la pantalla. Saulo no era un criminal, era un hombre bueno, educado en las mejores escuelas, a los pies de Gamaliel. Imagínese usted, uno de los maestros de más renombre de aquellos días. Era joven y tenía además un futuro brillante. Se sabía la Biblia, o en aquel entonces el Antiguo Testamento, se lo sabía de memoria. El hombre donde llegaba marcaba la pauta. Este hombre, sin duda, era el ejemplo de lo que todo cristiano, de lo que todo fariseo para aquellos días tenía que ser. Él era el ejemplo del éxito. Si había una mujer, unos padres por allí con el hijo pequeño y veían a Saulo llegar, decían, mire, usted tiene que ser como él cuando sea grande. Tiene que esforzarse para llegar a ese punto. Este hombre era excelente ante los ojos de los hombres. Y él creía que lo que estaba haciendo de perseguir a los cristianos, de asolar a la iglesia, estaba bien. ¿Cómo estaba el yo de Saulo entonces? ¿Cómo estaba? Uy, estaba fuerte, ¿no? Él se las creía todas y una más. El hombre donde llegaba, bueno, aquí llegué yo. Saben, Saulo viene de la misma raíz hebrea de Saúl. Y Saúl está relacionado con alguien grande, con algo grandioso, con alguien de renombre. Qué curioso que después de que Saulo se convierte, le cambia, bueno, no se le cambia, él probablemente ya tenía también este nombre, según los comentaristas, pero ahora ya no deja que le digan Saulo, sino que le dicen Pablo. Y Pablo, bueno, más adelante le vamos a ver, Pablo significa pequeño. De grande, Saulo, pasa a Pablo, pequeño. ¿Cómo fue esto posible? Bueno, ahora sí vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, ya vamos allí finalizando, dice que en el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte, imagínense esto, el Pablo que nosotros conocemos, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres en este camino, los trajera presos a Jerusalén. Yo soy el enviado de Dios. Y esto es tremendo, miren. En la historia, los religiosos, como Saulo, han cometido las más grandes atrocidades que usted y yo podamos imaginar. Los religiosos, los que se conocen la Biblia, los que conocen a Dios. Tremendo, ¿verdad que sí? Dios nos libre de que en nuestra iglesia seamos meros religiosos. Que creemos que estamos haciendo el bien, pero somos como Saulo. Cuidado ahí con eso, ¿no? ¿Y qué pasó?
Bueno, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué pasó? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vayan imaginándose la escena, lo conocemos, ¿no? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Este testimonio, este ejemplo, nos enseñan dónde está la inflexión entre permitir que el yo viva y dejar que Jesús te ayude a dominar el yo o a derribar el yo. Noten que este hombre creía que todo lo que él hacía estaba bien, que todo lo que él había estudiado le servía, él era excelente. Pero vemos entonces acá algo interesante. Saulo estaba arriba y Jesús lo derribó. Saulo estaba alto, elevado, y Jesús lo derribó. Tuvo que morder el polvo para que su yo fuese derribado. Tuvo que tocar fondo para que el yo de Cristo se implantara en su corazón. Yo no sé cuál sea tu condición en esta hora, pero deja que Jesús te derribe. Deja que el yo muera para que en manos de Dios puedas hacer lo que Dios desea que hagas. Y ahí estuvo el secreto. Miren, en el segundo punto dice que Saulo, ¿verdad? Significa grande, era deseado, termina siendo conocido como Pablo, que significa pequeño. Vamos a avanzar. ¿Por qué fue la caída y esto de la pregunta? Bueno, Dios no lo derribó para castigarlo, y ojo con esto, Dios no derribó a Saulo para castigarlo. Se cayó, ajá, así te quería en el suelo, ¿cómo me vas a estar persiguiendo? Eso hizo Dios, eso hacemos a veces nosotros. Lamentablemente, estamos más propensos a señalar que a ayudar. Muchas veces, en vez de extender la mano y ayudar a nuestro hermano caído, lo hundimos. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer leña de un árbol caído. Y puede que suene duro, y uno dirá, pero ¿cómo va a suceder esto en la iglesia? Pues sí, sí sucede, y mucho. Me he criado y crecí en esta iglesia y lo he visto muchísimas veces. Y me da mucho dolor saberlo, pero estoy seguro que si dejamos que el yo muera, veremos la gloria de Dios. Amén. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Amén. Por eso, ¿qué más pasó? Bueno, Dios no lo tumba para castigarlo, sino para salvarlo. Es posible que Dios tenga que derribarte. Es posible que Dios tenga que tumbarte para salvarte, porque no estás viendo, o tu mirada está puesta en otro lado, tu visión está puesta en otro asunto, estás concentrado en lo que no es relevante, en lo que realmente no importa. ¿Qué le pasó a Saulo después que preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues quedó ciego durante 3 días. Necesitó estar ciego durante 3 días para poder contemplar a Jesús. ¿Estás ciego espiritualmente hoy? Te invito a que coloques tu mirada en Cristo Jesús. Y entonces comienza ya en el suelo, comienza a manifestar esa humildad que Dios quiere en cada uno de nosotros. En el polvo del camino, Saulo tuvo que hacer la pregunta más humilde que existe, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te das cuenta la diferencia? Pasó de ser el perseguidor, el que arrastra a la iglesia de los supuestos cristianos, ahora con un corazón humilde y mucho más sencillo, decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y de eso se trata. Un cristiano le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? Y no, yo quiero hacer tal cosa. Necesitamos confiar a tal punto en nuestro Dios que nuestro yo sea derribado. Ahora, este hombre fue transformado de una manera increíble y por eso puse este verso, porque ahora vemos la nueva perspectiva de la mente de Pablo. Si usted lee en Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, este hombre que una vez fue Saulo y se las creía todas, ahora viene y dice,
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, los títulos, los idiomas que sabía, la filosofía que dominaba, el estatus que tenía como parte de los fariseos, sus estudios, estas cosas, dice él, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que Saulo había estudiado, ante la excelencia del conocimiento de Jesús, lo estimaba como basura, como nada. Porque ahora ya no reinaba su propia autosuficiencia, porque ahora su orgullo ya no era lo que predominaba, sino Cristo en su vida. Y él lo dice en el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ¿no? Que primero lo perseguía y ahora es su Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No sé cuáles sean tus condiciones, pero lo que tienes que hacer ahora es perderlo todo para ganar a Cristo. ¿Y dónde muere el yo? ¿Cómo hago para que el yo muera? En casa, y esto es para que usted lo vaya aplicando, usted puede hacerlo al pedir perdón a su esposa o a su esposo por algo que sucedió, o incluso a sus hijos. Ahí muere el yo, cuando usted está dispuesto a pedir perdón. Muchos no somos capaces de humillarnos porque nuestro orgullo es más grande. Muchos no somos capaces de reconocer nuestro error porque somos egoístas, porque colocamos nuestra mente y nuestros propios deseos por encima de lo demás. En la iglesia, ¿cómo usted puede hacer que muera el yo? Al recibir a los que son diferentes a nosotros, a través de otra cultura, o a través de otro país o de otro lugar, con los brazos abiertos, sin juzgar. Allí también muere el yo. Y poco a poco, a través de esa relación de amistad y de amor, las cosas se van a ir dando. ¿Dónde muere el yo? En el corazón. Cuando le decimos a Dios cada mañana, Señor, hoy no quiero que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Allí muere el yo día a día. Esta es la batalla más grande que usted y yo enfrentamos. Y por eso puse esta cita del Camino a Cristo, página 43. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice esta frase? La entrega de sí mismo a Dios es una batalla más grande que jamás se haya rendido. ¿Qué más? ¿Cuántos dicen amén? Rendimiento Tremendo, hermano. Mire, esta entrega de nosotros mismos a Dios es la batalla más grande. Es el desafío más fuerte. Es lo más difícil que usted y yo como cristianos tenemos que afrontar. Este rendimiento, ¿verdad? El entregar la voluntad a la soberanía de Dios requiere una lucha. Pero el alma, como dice el texto, debe someterse ¿a quién? ¿A quién debemos someter nuestras almas? A Dios, antes de poder ser renovada en santidad. Ahora noten esto, para que usted pueda entenderlo. Miren acá este vaso. Voy a colocarlo por aquí. Bueno, vamos a pedirle a mi esposa, Dani, por favor, tenme este vaso. Este vaso tiene cierta cantidad de agua, ¿verdad? Cierta cantidad de líquido. Entendamos que este líquido son nuestros deseos, nuestra propia percepción, todo lo que nosotros supuestamente nos llena. Y ahí está todo nuestro ego, todo nuestro orgullo, ahí está nuestro egoísmo. Y este vaso, así como ustedes lo ven, como dicen los psicólogos, ¿está lleno o está vacío? ¿Cómo vemos este vaso en este momento? Está lleno, ¿verdad? Cuando Cristo llega a nuestras vidas y quiere llenarnos, siendo que hay todo esto, Él lo intenta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puede entrar Cristo? ¿Puede entrar Cristo? Gracias, amor. Disculpa por mojarte. Cuando nuestra personalidad o cuando nosotros estamos llenos de nosotros mismos, Cristo no puede entrar. Cuando lamentablemente colocamos nuestro orgullo por encima de todo, Cristo no puede entrar. Si tu templo está ocupado, no va a entrar Cristo Jesús. ¿Cuál es la invitación? Bueno,
que nosotros podamos vaciarnos de nosotros mismos para que Cristo llene nuestras vidas. Para que Dios llene el corazón, es fundamental vaciarse de orgullo y egoísmo. Esta transformación permite que el amor divino fluya y nos transforme desde adentro hacia afuera, renovando nuestra esencia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Quieres tú que Jesús pueda entrar en tu vida? Tienes que permitírselo, tienes que dejar que esto sea una realidad. Por eso, cuando hablamos del trono de la voluntad, entonces hoy la pregunta no sería, ¿tú eres un buen adventista? No, no es esa la pregunta. La pregunta sería, ¿quién se sienta hoy en el trono de tu voluntad? ¿Quién se sienta hoy en el trono de tu vida? ¿Quién llena hoy tu templo? Si Cristo reina, hay paz. Si el yo reina, hay ansiedad y conflicto. El Espíritu Santo no puede llenar lo que está lleno de ego. Doblegar el yo es limpiar el templo para que la presencia de Dios sea una realidad. Cuando doblegamos el yo, las cosas son diferentes. Y esto, ¿verdad? Para ir finalizando, cuando el yo, el otro yo, cuando el yo es crucificado, la verdadera transformación ocurre. Este estado, ¿verdad?, permite que la persona no reaccione a ofensas, porque es que un muerto no siente nada. Si tu yo ha muerto, ese yo ya está muerto y el muerto no siente nada. Por eso las ofensas que te puedan proferir o decir, no te importa. Este estado, ¿verdad?, no te ayuda, ¿verdad?, y te mantiene la humildad ante el aprecio. A pesar de que otros te exalten o quieran alabarte, usted tampoco se va a hinchar. ¿Por qué? Porque usted tiene a Cristo en su corazón. Porque usted ha comprendido que lo mejor es Cristo Jesús. Para finalizar con estas acciones diarias, mire, antes de actuar, en lugar de decir yo quiero hacer esto, pregunte en oración, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Acepte la corrección. El yo odia que le digan que se equivoca, porque un corazón donde reina Cristo se deja enseñar. Y servir sin esperar nada a cambio. En la iglesia busque el lugar más tranquilo para servir y le aseguro que Dios le va a ayudar. En resumen, para terminar, el joven rico, ¿qué hizo? Se aferró a lo que tenía. ¿Y cuál fue el resultado? Se fue triste y vacío. Juan el Bautista, ¿qué hizo? Él se hizo a un lado, su yo lo colocó a un lado voluntariamente y encontró gozo pleno en Jesús. Ese fue el resultado. ¿Y Saulo qué hizo? Fue derribado por la gracia. ¿Y cuál fue el resultado? Uno de los mayores instrumentos que Dios usó. Por eso nuestra lectura de hoy estaba en Hebreos 12:2. ¿Alguien lo puede leer? Hebreos 12:2 para cerrar nuestro tema de esta mañana. Esta es la clave de la unidad. Esta es la clave de la victoria. Esto es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice Hebreos 12:2? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si hay un ejemplo de humildad, eso lo encontramos en Cristo Jesús. Quien aún siendo Dios, y usted puede leer los versículos que se siguen, quien aún siendo Dios tuvo eso como cosa a la cual no aferrarse, sino que lo dejó todo por amor a ti y por amor a mí. Y llevó todo esto hasta una muerte y muerte de cruz. Cuando doblegamos el yo y Cristo reina, entonces todo es diferente. Yo no sé si usted lo haya vivido o lo haya experimentado, pero pedirle perdón a Dios por ser orgulloso, por ser egoísta, por ser autosuficiente, es uno de los mejores perdones que usted puede pedir. Yo no sé si la iglesia esté sufriendo a causa del yo. No sé si en tu familia esté sufriendo a causa del yo. Pero hoy hemos entendido que si el yo se resiste, no nos vamos a ir tristes. Hemos entendido que si dejamos que el yo se ponga a un lado, entonces vamos a hacer como Juan el Bautista, actos delante de los ojos de Dios. Y también es posible que si su yo fue muy grande, usted también pueda doblegarlo con la ayuda y el poder de Cristo Jesús. La pregunta es, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Deseas tú hacerle esa pregunta a Cristo Jesús? ¿Cuántos colocándose de ti dicen, Señor, qué quieres que haga? Que Dios te bendiga, querido hermano, hoy, mañana y siempre. Que Él sea lo primero en nuestros días,
en nuestra mente, en nuestro corazón, y esto nos puede ayudar a ser cada día más similares a Cristo Jesús. Amén.